Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el conteo y las distintas variables que giran en torno a él. Para contar, los niños primero deberán aprender, en primer lugar, la serie numérica de su propia cultura de manera convencional y luego la deberán ir ampliando progresivamente. En segundo lugar, deberán aprender cómo utilizar dicha serie y ponerla en correspondencia con los objetos. Es decir, poder otorgarle un número palabra a cada objeto contado. En tercer lugar, deberán desplegar distintas estrategias que les permitan diferenciar los objetos que ya fueron contados de los objetos que todavía no. Y también deberán aprender el significado cardinal del conteo. Es decir, que deberán comprender que el último número mencionado al contar es el número que remite a la cantidad total de los elementos. Por ejemplo, al contar 1, 2, 3, 4, los niños deberán comprender que este último número mencionado, que fue el 4, corresponde a la cantidad total de elementos que contamos. La diferencia entre recitar la serie numérica de manera oral y contar es que recitar la serie numérica oral es decir los números fuera de una situación de numeración y contar es decir la serie numérica dentro de una situación de numeración, donde se establezca una correspondencia término a término entre el nombre del número y los elementos para contar, como un procedimiento que permite cuantificar una colección, determinar cuántos hay. Por supuesto, estos dos conocimientos se vinculan entre sí de manera estrecha y se alimentan recíprocamente. El recitado de la serie numérica oral se utiliza fundamentalmente en situaciones de conteo, y contar requiere utilizar esta serie. Si bien el conteo supone el uso del recitado, lo rebasa considerablemente. Conteo. Los problemas que se refieren a cantidades se resuelven según sus distintos procedimientos, de acuerdo con la situación. Por un lado tenemos que tener en cuenta la estimación global, que este se refiere a más cantidad, menos cantidad, mucha cantidad, igual cantidad o poca cantidad. También tenemos la correspondencia término a término y la cuantificación, que esta a su vez se realiza mediante un reconocimiento perceptivo inmediato. Por un lado tenemos de cantidades muy pequeñas que en general son inferiores a 5. Y luego tenemos de configuraciones que para eso nos ayudamos con los dedos y con los puntos de los dados. Existen diversas maneras de evaluar las cantidades, que pueden ser numéricas y no numéricas. El conteo supone un proceso de etiquetado y partición. El etiquetado se refiere a la asignación de una palabra número a cada objeto contado. Y por otro lado tenemos la partición, que se refiere a la separación de los ítems para ser contados en dos partes. Por un lado tenemos los que fueron contados y por otro lado tenemos los que todavía no. Algunos problemas que involucran el conteo se realizan sobre elementos desplazables como por ejemplo cartas, fichas o tapitas. En este caso tengo tapitas. Esto le permitirá a los niños poder desplazar para un lado los elementos que ya fueron contados, como por ejemplo 1, 2 y 3. Por un lado, los niños podrán observar los elementos que ya contaron y por el otro, los que todavía no. Para continuar, deberán partir del último número mencionado, en este caso el número 3, y deberán continuar con los que todavía no contaron, 4 y 5. Esta correspondencia le permitirá a los niños poder observar todos los elementos que contaron y otorgarles un número palabra a cada objeto sin contarlo más de una vez.
También hay problemas que involucran elementos fijos ordenados, como en este caso los puntos de un dado. A diferencia que en el anterior, los niños no podrán desplazar los elementos que ya contaron, pero poder tener un panorama completo les permite crear distintas estrategias de orden que facilitarán que no omitan ningún punto ni que tampoco los repitan al contarlos. También hay problemas de elementos fijos desordenados en los cuales se presentan distintos dibujos, distintos elementos que enfrentan a los niños a una mayor complejidad. Esta complejidad dependerá de la cantidad de elementos que haya y de la distancia entre estos elementos. Acá se le complica mucho a los niños y es muy difícil porque no son todos los elementos iguales y por el otro lado no los pueden desplazar ni ubicar para llevar un control sobre si ya lo contaron o si todavía no. Para enumerar una colección de manera correcta, un niño debe entonces conocer la secuencia de nombres de números, hacer que cada objeto se relacione con una palabra y guardar control de los objetos contados y no contados, de manera que se etiqueten todos y solo se le asigne un nombre de número una sola vez. Problemas que permitan contar para igualar colecciones de hasta elementos desplazables, elementos fijos ordenados y elementos fijos desordenados. En nuestro caso, vamos a utilizar los elementos desplazables. El objetivo que se busca con este problema es que los niños puedan trabajar las relaciones de igualar cantidades. Para ello, vamos a utilizar los siguientes materiales: un feltógrafo, 2 ratones elaborados con goma eva, al igual que 10 quesos. También podrían estar elaborados con cartulina, eso es a elección. La organización de la sala será en trabajo individual. Consigna. Hacé lo que te parezca para que los 2 ratones tengan la misma cantidad de quesos. Después, con lápiz y papel, registra lo necesario para mostrar cómo lo resolviste. Análisis de la situación. Este problema pone en juego conocimientos vinculados a determinar la distancia entre 2 números. Para esto, los alumnos podrán utilizar los siguientes procedimientos. Procedimientos basados en el conteo o sobre conteo. Tomar 2 quesos, agregarlos al ratón que tiene 3 e igualar 5. Procedimientos basados en el desconteo. Sacar 2 quesos del ratón que tiene 5 e igualar en 3. Cálculo con el que se intenta buscar el complemento desde la cantidad menor a la mayor. Sacar un queso del ratón que tiene 5 y agregarlo al ratón que tiene 3 e igualar en 4. En este tipo de problemas, la diferencia entre ambas cantidades para igualar es una variable que incide en la complejidad de la resolución. No es lo mismo que la diferencia sea de 2 elementos a que sea de 9 elementos. Si en uno de los ratones hubiera 7 quesos y en el otro ratón 16 quesos, eso exigiría de manera simultánea controlar de memoria las 2 cantidades y determinar la distancia que hay entre esos 2 números. Bueno, este tipo de situación pone de manifiesto que en un mismo problema puede ser resuelto de diferentes maneras e incluso obtener resultados distintos.